Buenas, día número 23 de Escucha Tech, te platico mi libro. Hoy es lunes 6 de abril y vamos a continuar con la lectura. Por sobre los que hicieron caer. Poco progreso es mejor que ningún progreso. El éxito se logra dando pequeños pasos. Si usted tropieza al dar un paso pequeño, no importará mucho. No envuelva la basura en papel de regalo. Deje que los pequeños fracasos se vayan y usted siga su camino. 2. La trampa de la racionalización. La gente que queda presa en la trampa de la racionalización duda de cualquier cosa que haga. Y mientras se prepara para entrar en acción se dice, quizás no sea tan importante, pero la verdad es que si espera demasiado, nada será importante, o como lo establece la quinta regla de la dilatación de Ed. Pasa suficiente tiempo confirmando la necesidad y la necesidad desaparecerá. Pasa su... Sidney J. Harris dice, lamentarse de las cosas que hicimos puede ser aminorado con el tiempo. Lamentarse por las cosas que dejamos de hacer puede ser inconsolable. Si usted se arriesga y falla, va a tener menos de qué lamentarse que si no hace nada y falla. 3. La trampa de la expectativa desproporcionada. Por alguna razón, mucha gente piensa que en la vida todo debería ser fácil, y cuando se dan cuenta que alcanzar metas demanda esfuerzo, se rinden. Pero el éxito demanda trabajo duro. Si no hay viento, rema. Proverbio latino. Piense en este proverbio latino. Si no hay viento, rema. Mientras se prepara para arriesgarse, no espere vientos favorables. Empiece a acostumbrarse a la idea de que quizás tenga que remar. Entonces, si recibe ayuda, será una grata sorpresa. 4. La trampa de la justicia. Cuando el psicólogo M. Scott Peck empezó su libro The Road Less Traveled, el camino menos transitado, con las palabras, la vida es difícil. Lo que estaba diciendo era que la vida no es justa. Muchas personas nunca aprenden esto. En lugar de reconocerlo y seguir hacia adelante, gastan sus energías tratando de hallar justicia. Dicen, yo no debería ser el que haga esto. Dick Boulder amplía esta idea, diciendo, la vida no es justa y no será justa. Deje de lloriquear y de quejarse y decídase a hacer lo que tiene que hacer. El deseo de no asumir tal o más cual riesgo no le hará las cosas más fáciles. Realmente puede ser más difícil, usted tiene que decidir cómo va a actuar. 5. La trampa del tiempo. A Don Marquis, el famoso escritor y humorista, se le consideraba el campeón de la indecisión. Un amigo que conocía esa tendencia en Marquis le preguntó en qué forma él lograba creer que el trabajo del día estaba terminado. Simple, respondió Marquis. Solo hago como que era el trabajo de ayer. Algunas personas tienden a pensar que hay un tiempo perfecto para hacer las cosas, y no es así. Entonces esperan, pero Jean Stolbach advierte, no espere que todas las luces estén verdes para salir de casa. Si usted espera el momento perfecto, es posible que se pase la vida esperando, y mientras más espera, más cansado se sentirá. William James aclara sabiamente, no hay nada que canse más que un trabajo sin terminar. No use el tiempo como una excusa para la postergación. 6. La trampa de la inspiración. En una ocasión alguien dijo, no tiene que estar contento de empezar, sino que debe empezar a estar contento. Mucha gente quiere esperar a estar inspirada para empezar a arriesgarse. Encuentro que esto es especialmente cierto entre la gente con inclinación artística, como dijo el dramaturgo Oscar Wilde, cuando le preguntaron cuál era la diferencia entre un escritor profesional y un aficionado, que la diferencia es que el aficionado escribe cuando siente hacerlo, en tanto que el profesional escribe aunque no sienta hacerlo. Cuando hay que seguir adelante, Bill Glass tiene la siguiente advertencia. Cuando sientas que aflora la inspiración dentro de ti, haz algo al respecto dentro de las siguientes 24 horas. Si no, las posibilidades están en contra tuya de que alguna vez logres empezar algo. ¿Está tomando suficientes riesgos?
Al examinar la forma en que vive, piense si está tomando suficientes riesgos. No riesgos inadvertidos, sino conscientes. Aunque si usted no cayera en una de las 6 trampas que acabamos de señalar, todavía es posible que esté actuando muy a la segura. ¿Cómo saberlo? Observando sus errores. Fletcher L. Byron dice: asegúrese de generar un número razonable de faltas. Yo sé que en algunas personas estas llegan solas, pero hay muchos ejecutivos que tienen tanto miedo a cometer un error que hacen inflexibles a sus organizaciones con controles y contracontroles, desalientan la innovación y al final se autoestructuran de tal manera que pierden la oportunidad de catapultar a su compañía hacia las alturas del éxito. De modo que es bueno que eche una mirada a su propia realidad y si ve que ha llegado al final de un año sin haber cometido una falta, entonces yo le voy a decir, mi amigo, que usted no ha intentado nada de lo que debió de haber intentado. Si está teniendo éxito en cualquier cosa que esté haciendo, entonces probablemente no se está exigiendo demasiado, y eso significa que no se ha tomado suficientes riesgos. Otra forma de arriesgarse. Es posible que encuentre difícil relacionar su propia realidad con aquellos grandes exploradores y aventureros de la historia, como Amelia Earhart. El riesgo que estas personas corrieron puede parecer muy diferente a la situación de su vida. Si tal es el caso, necesita conocer la vida de alguien cuya tranquila disposición a arriesgarse puede parecerse más a la suya. Su nombre fue Joseph Lister, y fue un médico de segunda generación que nació en Inglaterra en 1827. En los días durante los cuales empezó a practicar la medicina, la cirugía era algo muy doloroso y horrible. Si hubiese tenido la desdicha de sufrir un accidente y hubiese tenido que ser operado a mediados de 1880, a esto se le habría tenido que enfrentarse. Habría sido llevado a un teatro de intervenciones quirúrgicas del hospital, que era un edificio separado del edificio principal del hospital, para evitar que los pacientes regulares se asustaran por sus gritos. La anestesia todavía no había sido desarrollada. Habría sido amarrado a una mesa muy parecida a una de su cocina, bajo la cual había un cubo con arena para recibir y absorber la sangre. La operación pudo haber sido llevada a cabo por un médico como por un barbero, rodeado de un grupo de observadores y ayudantes. Todos ellos estarían vestidos con la misma ropa que habían estado usando durante el día mientras viajaban por la ciudad y trabajaban a otros pacientes. Los instrumentos usados por el médico eran sacados de un cajón donde habían sido colocados, sin desinfectar, después de la operación anterior. Y si el cirujano hubiese necesitado tener las manos libres mientras trabajaba en usted, habría sujetado el bisturí entre sus dientes. Su oportunidad de sobrevivir a la operación habría sido de un poco más que el 50%, si hubiese tenido la desgracia de ser operado en un hospital militar. Sus posibilidades de sobrevivir se habrían reducido a un 10%. De la cirugía, durante esa era, un médico contemporáneo escribió: un hombre sobre la mesa de operaciones es uno de nuestros hospitales de cirugía estaba expuesto a más posibilidades de muerte que un soldado inglés en el campo de Waterloo. Decidido a hacer una diferencia, como los otros cirujanos de su tiempo, Lister sufría por el alto índice de muertes entre sus pacientes, pero no conocía la causa. Sin embargo, se dispuso a descubrir una forma de salvar a la mayoría de los pacientes que pudiera. Su mayor progreso vino cuando su amigo, el profesor de química Thomas Anderson, le entregó algunos escritos. Los documentos los había escrito el científico Louis Pasteur. En ellos, el científico francés decía que en su opinión la gangrena era causada no por el aire, sino por una bacteria y gérmenes presentes en el aire. Lister encontró notables estas ideas y teorizó en el sentido de que si se lograba eliminar a los microbios peligrosos, sus pacientes tendrían más posibilidades de evitar la gangrena, envenenamiento de la sangre y las otras infecciones que a menudo les causaban la muerte. La innovación hace de él un poscrito. De acuerdo a lo que sabemos sobre gérmenes e infecciones, hoy las ideas de Lister pudieron haber parecido de sentido común. Sin embargo, en aquellos días su creencia era radical, incluso entre los miembros de la comunidad médica.
y cuando Lister, que trabajaba en un hospital de Edinburgh, presentó sus creencias a los cirujanos jefes, se burlaron de él, lo ridiculizaron y lo rechazaron. Cada vez que hacía sus rondas, sus colegas lo insultaban y lo criticaban sin misericordia. Era un proscrito. A pesar del rechazo de sus colegas y de una naturaleza inherentemente apacible, Lister rehusó retratarse. Continuó sus trabajos sobre el problema, pero sus investigaciones las hacía en su casa. Durante largo tiempo, él y su esposa trabajaron en un laboratorio que montaron en la cocina. La clave, creía él, era encontrar una sustancia que fuera capaz de matar los microbios. Finalmente, Lister optó por el ácido carbónico, una sustancia usada para limpiar el sistema de drenaje en la ciudad de Carlisle. Su investigación preliminar le permitió estar listo para probar su teoría, pero eso exigía otro riesgo, mucho mayor que el rechazo de sus colegas. Tendría que experimentar con ácido carbónico en un paciente vivo, sin saber si éste podría morir. Un riesgo mayor. Lister decidió esperar hasta dar con la persona adecuada. Buscaba a alguien que estuviera condenado a morir. El 12 de agosto de 1865 encontró a su paciente en un niño de 11 años que había sido llevado al hospital tras haberse caído de una carreta. Sus piernas habían resultado tan dañadas que los huesos rotos habían traspasado la piel quedando expuestos, y sus heridas tenían más de 8 horas. Era la clase de paciente que por lo general no lograba sobrevivir. Lister usó ácido carbónico para limpiar las heridas, sus instrumentos y todo lo que fuera a estar en contacto con el paciente. También vendó las heridas con vendas que empapó en esa sustancia y esperó. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Para su alegría, después del cuarto día no había señales de fiebre o envenenamiento de la sangre. Después de 6 semanas, el niño pudo volver a caminar. En medio de fuertes críticas, Lister usó ácido carbónico en todos sus procedimientos. Durante 1865 y 1866 trató a 11 pacientes con fracturas complicadas y ninguno de ellos contrajo infecciones. Al proseguir con sus investigaciones, mejoró sus métodos, descubriendo sustancias antisépticas adicionales que trabajaron mucho mejor. El resultado del riesgo, en 1867, Lister publicó sus hallazgos y aún entonces la profesión médica lo ridiculizó. Por más de una década comunicó sus descubrimientos y animó a los otros doctores a que adoptaran sus prácticas. Finalmente, en 1881, 16 años después de su éxito con un paciente, sus colegas en el Congreso Médico Internacional efectuado en Londres reconocieron sus avances y a su trabajo lo catalogaron como quizás el avance más grande que haya hecho la cirugía. En 1883 fue hecho caballero y en 1887 fue hecho varón. Hoy día, si usted se ha tenido que someter a algún tipo de cirugía como me ha ocurrido a mí, tiene para con el doctor Joseph Lister una tremenda deuda de gratitud. Sus riesgos garantizaron nuestra seguridad. Los riesgos de Lister no deberían verse como mayores que los corridos por alguien, como Amelia Earhart. Pero eso no tiene importancia. Lo que él hizo trajo grandes logros personales a él y beneficios permanentes a otros. Él no estaba contento con sus éxitos como médico. Por eso intentó algo más difícil y riesgoso. Y eso sí que importa. Usted se arriesga porque hay algo valioso que quiere alcanzar. Esta es otra forma de transformar los fracasos. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias.